Muy buen día, abogada, compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Fernando José Portillo Chévez. Somos el grupo número uno y les vamos a hablar sobre el derecho justiniano. A continuación yo daré una introducción respecto a quién fue Justiniano, quién era Justiniano. Eh, bueno, Justiniano nació en el año de 483 después de Cristo y muere en el año 565 después de Cristo. Pues Justiniano fue un hombre culto, él hablaba latín, era un apasionado de la teología, muy estudioso respecto al tema. Se encerraba que era un hombre muy inteligente y ambicioso, un gran líder también se podría decir. Justiniano era frío y distante del pueblo, era muy aparte, quien se hacía aconsejar únicamente por su esposa, Teodora. Su gran sueño fue reconstruir el imperio romano, como era antes como imperio, con ayuda de sus generales, los cuales eran Belisario y Narses. Eh, Él, al momento que toma el poder junto a sus generales, él lo que hace es luchar contra los vándalos y los persas y reconquista todo lo que es hoy en día Noráfrica. Luego de eso, la etapa del derecho justiniano comprende el año 527 después de Cristo a 565 después de Cristo. En 527 Justiniano se convierte en emperador de Oriente e inicia una reforma legislativa enfocada a reunir, a concordar y a codificar el abundante y disperso acervo jurídico. ¿Qué quiere decir acá? Que tenía muchas leyes y estaba muy regado en diferentes libros, por decirlo así, y él lo quería unificar todo para que se encontrara todo en un solo lugar. Con este objetivo se elaboran 4 obras jurídicas, gracias a todas las recopilaciones de las leyes que habían. En los 10 siglos anteriores, la creación jurídica fue plasmada en diferentes obras. Pero los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados, eh, las obras de los jurisconsultos y las constituciones imperiales parecían encontrarse dispersas en diferentes 97 obras, como los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Justiniano emprendió una obra análoga, donde se separa el ius de las leyes y está comprendida en 4 colecciones de 50 libros, misma que aparece el 16 de diciembre del año 533 después de Cristo, la cual se dividía en 4. Tenemos el código, tenemos el digesto, tenemos las instituciones y tenemos las novelas. En estas obras se incluyen fragmentos de la literatura clásica y constituye la principal fuente de conocimiento de jurisprudencia clásica. La finalidad de estas obras para Justiniano significaba el esfuerzo de un gobernante para dotar a su pueblo de un sistema jurídico tan cercano al modelo clásico. La obra de Justiniano es posible gracias a la conservación clasista del derecho romano en las escuelas orientales, especialmente las de Beirut y Constantinopla. Fue considerada como fuente única del derecho en esa parte del imperio hasta la victoriosa campaña de los otomanos. Muy buen día, mi nombre es Jennifer Michelle Solorzano Ortega y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es los antecedentes del Corpus Juris Civilis. Esta era una compilación de las normas y constituciones del derecho romano. Esta fue ordenada por el emperador Justiniano I. Se dice que fue ordenada entre el año 527 al 530 después de Cristo, que tenía por objeto lo que era la recopilación de todas las normas y constituciones
romanas, que dio inicio a lo que se conoce como el primer vida del derecho romano y concluyendo con el derecho romano eclesiástico y el derecho romano clásico. Esta compilación era necesaria para darle a los romanos un derecho homogéneo debido a que en Roma, en las distintas provincias, existían distintas leyes en cada una de ellas. Entonces, uno de los principales objetivos del Corpus Juris Civilis era dar ese derecho homogéneo a todos los romanos. Y el Corpus Juris Civilis estableció, pues como ya les había dicho, la primer vía del derecho romano, misma que para el año 1100 después de Cristo dio paso a la segunda vida del derecho romano con las escuelas de los glosadores, quienes procuraron adaptar esta obra justiniana a los tiempos pues en los que ellos vivían. Y pues esta obra se dice que fue redactada en 3 años, los cuales fueron 49 escritores jurisconsultos, y se dice que se publicó en el año, a finales del año 533 y que fue confirmada por el emperador. Se dice que esta obra está dividida en 4 partes importantes. Vamos a mencionar la primera parte, que es los digestos, que esta es una compilación de las sentencias de los jurisconsultos clásicos romanos. Esta servía a los juristas como una guía en esa época, como una guía de citas adecuadas para la interpretación del códex, que el códex pues fue la mayor novedad jurídica del Corpus Juris Civilis, y que a estas fechas se sigue utilizando, pero con el nombre de lo que son los antecedentes del sistema de tesis de jurisprudencia. Otra parte en la que se dividió es las institutas, que pues es el tratado destinado a las enseñanzas del derecho, debido a que eran demasiadas normas y diferentes. Entonces pues estas se unieron y daban una gran adaptación didáctica para aquellos romanos que querían conocer o que querían estudiar dichas leyes. Y el códex, en este podemos encontrar desde las fuentes del derecho hasta las disposiciones del derecho, el derecho eclesiástico, el derecho penal, es decir, que podemos encontrar el derecho público y el derecho privado. Y por último tenemos lo que son las constituciones imperiales, que aquí era donde se daban aquellas consultas respecto a los problemas que se daban en el imperio. Estas consultas eran hechas a Justiniano y él respondía todas las dudas que tenían dichas personas, y en esa pues se resolvían pues esas dudas y él daba su opinión de cómo resolvía esos problemas que se presentaban. Y pues esos son un poco de los antecedentes del Corpus Juris Civilis. Mi nombre es Rafael Cano. Por otra parte, se necesitaba una obra más general que enseñara los principios del derecho a los jóvenes aprendices de derecho, y Triboniano junto a Teófimo y Doroteo formaron un sistema de derecho muy compendiado con el nombre de Instituta. Les voy a hablar un poco de quién era Triboniano. Fue un destacado jurista bizantino del siglo VI, cuya vida aparece reflejada en las escrituras. Y Doroteo fue un jurista que vivió en la época del emperador Justiniano en el siglo VI, el cual fue un maestro de derecho Berito, actualmente Beirut. Les voy a explicar también qué es Instituta. Instituta significaba enseñar, iniciar y ordenar. Son un conjunto de libros manualmente destinados para la enseñanza de la introductoria del derecho romano.
En esta obra se habían presentado los primeros principios de la ciencia y consultar a la práctica moderna. También se tuvo en cuenta las institutas de Gaius. Gaius, significado gallo, es una obra recopiladora de la jurisprudencia y las 9 constituciones de Justiniano. Hubo una posterior revisión en la fecha de 16 de noviembre del año 534 con el nombre de Codex Repetiate Praelectionis, que significa Codex. Es una recopilación de la Constitución imperial promulgada por el emperador Justiniano. Tuvo una vigencia solo de 4 años durante todo su reinado. Después de esos 4 años fue considerada absoluta. Esta obra contenía los rescriptos de los emperadores que reinaron desde Adriano hasta Constantino I. Constantino I, Flavio Varela, fue un emperador romano puesto por sus tropas. Fue quitado de su cargo el 25 de julio de 306. Las leyes de los sucesores de este emperador hasta el reinado de Justiniano se dividió en 12 libros, por títulos en los cuales están colocadas las constituciones según la materia que pertenecen y puestas por el orden cronológico. Los 12 libros, el Corpus Iuris Civilis, es el cuerpo del derecho y la recopilación más importante del derecho romano y más influyente en la historia. Después de publicar las colecciones legales del reino de Justiniano, se prolongó 30 años más dictándose multitud de constituciones y derechos que son conocidas con el nombre de Novellae. Novellae, novela de Justiniano, son consideradas una de las 4 unidades principales para el derecho de Roma, el derecho romano. Se conservaron por mucho tiempo separadas. Y hoy en día tenerlas reunidas, una combinación hecha por glosadores compuestas de 9 colecciones. Cada colección comprende de muchos títulos y en ellos se contiene generalmente una novela. Pero la novena octava comprende 2 que son el segundo y el tercero de la segunda colección. Los glosadores no admiten en las 9 colecciones que más que 97 novelas, que forman por consiguiente 98 títulos. A las demás las miraban como inútiles, llamándolas extravagantes o novellae, extraordinarias. Las que se añadieron en un principio a la novena colección hasta la Conte las incorporó la edición no glosada que dio en 1571. De manera que ahora hay 168 novelas, de las cuales 160 son de Justiniano. Justiniano fue un emperador bizantino de 527 a 565. Las novelas 140 y 144 son de Justiniano el Joven. Las 161 y 163, 164 son de Tiberio, y las 166, 168 son edictos de los Praefecti Petrorio. Praefecti Petrorio era el título de un alto funcionario en la antigua Roma, originalmente comandante de la Guardia Petroria.
A esta colección de novelas sigue el tercer edicto del mismo emperador, que en la realidad son iguales a aquellas, difiriéndose solo de aquellas en que estas solo contienen disposiciones. Buen día, compañeros y licenciada. Mi nombre es Blanca Yanixa Velázquez Ponce. Yo les voy a hablar sobre lo que es el Corpus Iuris Civilis. El Corpus Iuris Civilis era una recompilación de leyes romanas que eran ordenadas por todos los emperadores justinianos. Es decir, que se calcularon desde la fecha 528 después de Cristo. El Corpus Iuris Civilis eran leyes, como teoría, tenían como el objeto de recompilaciones de todas las leyes y constituciones romanas, dándose inicio que era todo lo que se conocía como la primera vida del derecho romano, ya que era una parte del legado del Justiniano. Entre ellas tenían 5 tipos de obras. Las 5 tipos de obras eran lo que era el digesto, el instituto, las pandectas, las novelas y los códigos. Ellos también tenían como ordenamientos vigentes que tenían 3 tipos de obras que ellos adoraban más, que era el código, el digesto, las instituciones, porque ellos consideraban que eran un solo cuerpo, aunque hayan sido prologados por todas las épocas distintas, porque ellos interpretaban y armonizaban sus contenidos de novelas, ya que eran unas normativas posterior a cualquier criterio o disposición de contrarias a las otras obras. También consideraban como un material antológico, que eran como normativas jurídicas, porque cada uno de ellos contenían el corpus que debían de ser analizados por todas las funciones de las obras, porque donde fue abstracto o de la circunstancia en las respectivas constituciones eran como el imperial más promulgadas que se puede decir. Ellos también tenían como que amaban y adoraban y que le ponían más importancia a las 3 primeras obras, que era lo del digesto, las institutas y el código. El digesto y las pandectas eran como una compilación de todas las sentencias que tenían como juriconsultadas por todos los romanos. Era decir, que eran las que servían a todos los juristas de las épocas como citas adecuadas del códex, porque fueron una mayor novedad como lo que era lo más importante, lo que era el Corpus Iuris Civilis, porque ellos tenían una fecha que continuaba usando la forma de todo lo que conocían como las tesis jurisprudenciales. Las institutas eran diferentes porque daban a todo su derecho, daban a todo su tamaño como necesario de la adaptación didáctica de los ciudadanos romanos, porque aprendían a conocer o a estudiar todo lo que eran las leyes como algo interesante, porque dentro de todo el propio códex tenían como la prohibición de invocar las leyes a las competencias. El Justiniano también tenía divididos 7 partes del digesto. Una de ellas era en los principios generales del derecho, la segunda eran doctrinas de las acciones, la tercera eran obligaciones contratadas o contratos, la cuarta eran obligaciones, relaciones de familia, la quinta eran herencias, el legado, los fideicomisos, la sexta eran como derechos reales a todo lo que era llamado también a las posiciones, a las obligaciones, y la séptima era un derecho penal, las apelaciones, derechos municipales o títulos misceláneos. Bueno, compañeros, esta fue mi parte.
Espero le hayan entendido. Buen día, abogada. Mi nombre es Jocelyn Andrade. Yo voy a exponer sobre uno de los 12 libros del derecho romano justiniano. El trabajo del justiniano está formado por instituciones, el digesto, códigos y las novelas. Ya que el justiniano organizó las leyes legislativas de los emperadores. Todo eso se le llama el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis es de normas de derecho romano ordenadas por el justiniano. El Corpus Juris Civilis es una recopilación que comúnmente se dividía por 12 libros. Pero los más relevantes eran el digesto, las institutas y las novelas. Al referirnos a las institutas tenían como adaptación didáctica a la enseñanza, tenía como adaptación didáctica al estudio. Las institutas era el tratado del estudio del derecho. El justiniano quería enseñar las leyes. Entonces, por eso hizo las institutas. Las institutas era una didáctica de enseñanza y para dar consejos también. Las institutas tenían 4 libros. Estos 4 libros se subdividían por títulos. El primer libro trataba acerca de los derechos a personas. El segundo libro se trataba de las cosas y derechos reales y asociaciones testamentarias. El tercero era sobre las asociaciones intestadas. ¿Qué significan intestadas? Pues intestadas significan sin testamento. De las obligaciones que nacen de los contratos y cuasi contratos. El cuarto nace de las obligaciones que nacen de los delitos y cuasi delitos, de las acciones, de las demás leyes, pues legales que ejercen nuestro derecho. Las novelas significa en Roma nuevo, reciente y joven. Pero esa no se llevó a cabo, ya que el emperador Triboniano, esa no se llevó a cabo por la muerte del emperador Triboniano, pero fueron publicadas algunas novelas, que fue el Juliano, el Corpus Auctentesic y la colección de las novelas griegas. Pues la novela obtenía constituciones promulgadas después de publicar la compilación ya integradas por los jurisdiccionales ya escritos. La diferencia, ya para concluir, la diferencia de las novelas es que estaban recopiladas como algo formal. Gracias. Muy buenos días, abogada y compañeros. Mi nombre es Carla Lisette Orellana. Soy integrante del grupo número 1 y a nosotros nos tocó como tema el derecho justiniano, el corpus iuris civilis. En mi parte, a mí me toca exponer sobre la labor legislativa en el Imperio de Oriente posterior a Justiniano. Justiniano emprendió un enorme trabajo legislativo que consistió en compilar todas las constituciones imperiales promulgadas hasta su época, las cuales hizo fijar en un código y en la revisión de todos los antiguos escritos jurídicos.
el auxiliar principal del emperador en esta época y el alma de la empresa fue Tribuniano. En la labor avanzó con rapidez pasmosa. En febrero de 528, el emperador reunió a una comisión de 10 peritos, entre ellos Tribuniano, brazo derecho del emperador, en su gran empresa legislativa y probablemente su inspirador hasta cierto punto. Buri y Teófilo, profesor de Derecho en Constantinopla. La comisión había de revisar los 3 códigos anteriores y sumir todo lo caído de su doso. Asimismo, ordenar las constituciones imperiales promulgadas después del código de Teodosio. En los resultados de todos aquellos trabajos debían ser codificados. En una compilación en abril de 529, el código Justiniano Codex Justiniano fue publicado, y en la labor legislativa la compilación de Justiniano comprende 4 obras distintas, que son el código, las pandectas o digesto, en las instituciones y las novelas explicadas de la siguiente forma. 1. El código. El código de Justiniano es una elección de constituciones imperiales, publicado en la primera edición del año 529. En el año 534 quiso Justiniano añadir 50 constituciones dictadas por él en aquel intervalo. También en esta están las pandectas o digesto, que estos son una colección de fragmentos tomados de las obras de 39 jurisconsultos y fueron compilados por una comisión nombrada en el año de 530. Estas fueron presididas por Tribuniano, más 11 abogados de la prefectura de Oriente, 3 profesores de la escuela de Berito y Constantinopla, y 2 altos magistrados. En las instituciones como el derecho romano, tanto el imperial como el científico, resultaba difícil de acceso a los principiantes no indicados en la ciencia del derecho. Dio orden Justiniano que Tribuniano, Teófilo y Teodosio compilaran con un compendio que sirviese de guía a los jóvenes en el estudio de los primeros principios de la ciencia. Y en el derecho llamándose instituciones, y recibieron fuerza legal en el 30 de diciembre del año 530. Y en esa legislación de Justiniano rigió oficialmente el Imperio de Oriente hasta su caída, en el tiempo en el cual sufrió diversas modificaciones y traducidas, aun cuando él en su deseo mantenerle en su proceso legal. Bueno, esta fue mi exposición, y gracias, bendiciones. Buenas de nuevo, compañeros abogadas. Pues ya para ir cerrando, para terminando el video, pues gracias a todos los aportes, las explicaciones que nos dieron nuestros compañeros, debido a todo lo que significa el derecho justiniano. Yo les vengo a hablar, ya para terminar con esto, sobre la importancia del derecho justiniano, la importancia del corpus juris civilis, y en qué manera nos sigue ayudando hasta el día de hoy para todos los estudiantes o los estudiosos del derecho.
y cómo a la medida que pasa el tiempo se sigue tomando muy en cuenta como una de esas bases del derecho, que nos apoyamos muy fuertemente a eso para seguir o hacer un derecho justo para todos. Entonces, la importancia del Corpus Juris Civilis del derecho justiniano, pues nos dice que consagró el sistema de derecho, definiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico. Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de escritores antiguos en la que, en la que se condensa lo mejor de la jurisprudencia romana. El primer objetivo fue dar al pueblo un código práctico y el segundo conservar la jurisprudencia clásica. La importancia de la obra jurídica de Justiniano, aquellas maravillosas obras, podríamos decir que desde el punto de vista jurídico, de la mayoría de los juristas más destacados de toda la época romana. Y desde el punto de vista de la legislación justiniana, las novelas vienen a ser las más importantes por ser la producción jurídica de Justiniano, y las institutas desde el punto de vista de la enseñanza. Toda esta obra se perdió desde la caída del Imperio Romano. La obra jurídica de Justiniano tiene tres aspectos de importancia, los cuales vamos a hablar. Como punto número 1, desde el punto de vista histórico. Esta obra se preservó a través del tiempo y de la barbarie, toda la tradición romana, por cuanto una vez que se produce la expulsión de los bárbaros que mantenían el imperio de Occidente, la obra jurídica de Justiniano vuelve a entrar el periodo de vigencia. Sus obras se aprecian a través del tiempo al ser estudiadas por todos, ya que sobresale su inteligencia y voluntad perseverante de sus obras, que al pasar del tiempo son estimadas, son muy importantes aún para nosotros los estudiantes del derecho. En el punto 2 tenemos desde el punto de vista de su codificación. Comprende todos los aspectos del derecho positivo romano, que se había desarrollado desde la época clásica, en razón que no solo se codifican las clásicas constituciones imperiales promulgadas desde el reinado de Adriano, sino que también se codifica la jurisprudencia, es decir, todas las obras escritas y publicadas por los jurisconsultos, clásicos que habían obtenido el Ius Publicae, respondendi, es decir, la facultad de responder consultas jurídicas con fuerza de leyes, por haber tenido la intención aparentemente de transmitir a los siglos futuros lo esencial del derecho romano y a su vez el ingenio de aplicarlo a la vida y a las costumbres de su tiempo. Y como tercer punto y último punto, desde el punto de vista legislativo. En virtud que Justiniano le da fuerza legal a todas las partes de las cuales dividió el Corpus Juris Civilis, haciendo las normas de carácter obligatorio para todos los ciudadanos romanos. Es justo reconocerlo como el autor de excelentes reformas, ya que nunca sale de un tema sin dar la solución definitiva. Sus leyes son inelegantes y enemigo de las sutilezas. Bueno, esto fue nuestra exposición. Espero hayamos sido claros entre todos mis compañeros y mi persona. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y que tengan buen día.